Seguro que todos nuestros oyentes han oído hablar del comportamiento de procrastinar como nuestra tendencia a posponer en el tiempo la realización de tareas que normalmente no suelen ser agradables de hacer. Procrastinar es algo muy comúnmente escuchado entre los estudiantes que dejan los exámenes para el último día, pero también entre adultos, cuando posponemos el hacer limpieza en casa, pasar la ITV del coche o incluso ir a comprar algo que nos da un poco de pereza. Pues según los psicólogos, procrastinar tiene mucho que ver con lo que se llama la regulación emocional. Y hoy, en este espacio de salud, vamos a hablar de ello, para entender por qué procrastinamos y si es tan problemático como se nos ha hecho creer. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, en primer lugar, Isabel, queremos comenzar por preguntarte si desde un punto de vista psicológico, procrastinar ¿es un problema o es algo normal? Bueno, pues la conducta de procrastinar ha tomado como mucho interés en los últimos años, como bien dices, como la conducta que consiste en posponer o postergar la realización de alguna actividad, que normalmente suele ser una obligación o una tarea que no es muy agradable. No solemos posponer el hacer ocio o aquella actividad que nos resulta agradable, sino que más bien otras que son monótonas o incluso que llegan a ser desagradables. Hace unos años hubo como un boom entre los coach o los movimientos estos de positivismo y motivacionales de publicar muchas claves para que la gente no procrastinara como si fuera un problema. Es decir, se asociaba el procrastinar a ser vago o perezoso y parecía como que teníamos que alcanzar un grado mayor de disciplina para no procrastinar, porque se veía como algo negativo o como un patrón de conducta desadaptativo que nos teníamos que quitar. Bueno, seguro que a todo el mundo le sonará la famosa frase esta de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, o cuando en revistas leíamos lo de 5 claves para no procrastinar o ser disciplinado, ¿verdad? Y claro, ese enfoque ha provocado que cuando procrastinamos es frecuente que nos sintamos culpables después o nos sintamos que somos unos flojos o que no somos capaces de ser disciplinados. Pero, sin embargo, desde hace un tiempo para acá y sobre todo desde que los psicólogos y las psicólogas estamos más formados en las terapias llamadas de tercera generación, pues ya estamos concienciando de que lejos de que procrastinar sea algo que hagamos por ser vagos o por ser gandules, pues más bien en algunos casos procrastinamos a consecuencia de otras variables como exceso de carga de trabajo, cansancio, etcétera. Pero bueno, en definitiva, hoy veremos que desde un punto de vista psicológico se dice que procrastinar es una estrategia de regulación emocional como tú has introducido. A ver, Isabel, una estrategia de regulación emocional. ¿Nos puedes explicar un poco mejor a qué nos referimos con esto? Bueno, pues como hemos dicho, cuando procrastinamos, normalmente la tarea que solemos posponer es algo que nos cuesta esfuerzo o nos suscita emociones desagradables. Por ejemplo, se suele procrastinar mucho en los estudios, sobre todo cuando la alumna o el alumno no le gusta la materia que se suele estudiar. ¿Y qué emociones le provoca esa tarea? Pues aburrimiento, apatía, desgana, ¿no? Emociones desagradables. Lo mismo ocurre con otras tareas que solemos procrastinar mucho, por ejemplo, pues lavar el coche, hacer la limpieza general de la casa, limpiar a fondo la cocina, sacar el fondo de los armarios, ¿no? Esas tareas no suelen ser divertidas y nos causan pereza, aburrimiento, cansancio. En definitiva, tenemos que hacer como un esfuerzo por hacerlas, ¿verdad? O también procrastinamos, por ejemplo, cuando somos muy autoexigentes o perfeccionistas y nos da mucho miedo equivocarnos y cometer algún error. Y, por ejemplo, tenemos que realizar algún trabajo, algún proyecto y con tal de no enfrentarnos a esa posibilidad de equivocarnos, vamos posponiendo el hacerlo o el presentarlo con tal de que, pues eso, no enfrentarnos al malestar que el error nos va a generar. Y luego la causa, yo diría que es la causa estrella de la procrastinación, que es que tengo tiempo por delante hasta la fecha de entrega de un trabajo
y como no me gusta la tarea que tengo que hacer, me espero al último día. Pero bueno, si os fijáis, en todos los ejemplos que estamos poniendo, todas las tareas que procrastinamos, son tareas que suscitan emociones desagradables, que no nos hacen sentir bien. Entonces, procrastinar es una forma de evitar o no sentir esas emociones desagradables que me provoca la tarea a corto plazo, aunque a largo plazo no hacer esa tarea pues pueda ser perjudicial para mí. Bueno, de hecho, dos autores de psicología, Pitchell y Sirois, en el año 2013, definieron en un artículo de investigación que la procrastinación puede ser entendida como la primacía, la prioridad de la reparación del estado de ánimo a corto plazo por encima del objetivo de las acciones planeadas a un plazo más largo, y que la procrastinación se basa en lo que en psicología se conoce como sesgo del presente, que es la tendencia de nuestra mente a satisfacer una necesidad inmediata en el momento presente por encima de algo que quizás pues esté más a largo plazo. Y por eso se dice que procrastinar es una estrategia de regulación emocional, porque no hacer esa tarea o postergarla me ayuda a no sentir esa emoción desagradable o ese malestar que conlleva pues hacerla, lo cual pues me resulta reforzante porque me alivia a corto plazo. Pero entonces, Isabel, ¿procrastinar se considera un problema? Es decir, ¿se considera que cuando procrastinamos es porque no somos lo suficientemente disciplinados o maduros a la hora de gestionar esas emociones de aburrimiento, el cansancio, etcétera, etcétera? ¿Qué nos va a provocar enfrentarnos a nuestras, podríamos decir, obligaciones? Pues puede darse el caso de alguna persona que procrastine como patrón aprendido, es decir, en plan, pues como siempre he dejado la tarea para el último momento, ya es como que se me ha creado ese hábito de hacerlo siempre. Esto lo solemos ver, por ejemplo, en estudiantes jóvenes que siempre se dejan el estudio del examen para la tarde de antes. Pero bueno, también he de decir que si ese patrón de procrastinar permanece en el tiempo, en este caso del estudiante, es porque tampoco percibe consecuencias graves derivadas de no estudiar, es decir, que suspenda y que no tenga consecuencias que le hagan asumir esa responsabilidad. Pero bueno, normalmente, exceptuando estos casos, hay que decir que procrastinar ha cogido asociada, como hemos dicho antes, una connotación de que parece que si procrastinamos es porque somos unos gandules o porque no tenemos suficiente disciplina. Y hay que decir que en muchísimas ocasiones nada más lejos de la realidad, que muchas veces procrastinamos más bien por cansancio derivado del exceso de tareas o del exceso de estrés al que nos estamos sometiendo. Y como estrategia de regulación en estos casos, del estrés y de los síntomas que este estrés nos genera. No sé si me explico. Es decir, cuando, por ejemplo, nos vamos a la realidad de nuestro día a día con el estilo de vida que llevamos, si analizamos nuestro día, pues transcurre lleno de tareas. Que si madrugar, tareas de casa, trabajo, estudios, todas las tareas que conlleva nuestro trabajo, lleno de tareas, ¿no? Que quien tiene hijos, quien tiene que cuidar a sus mayores, desplazamientos, bueno, cada uno pues según su vida. Pero el estilo de vida actual en la gran mayoría de la población suele ser estresante. Sin embargo, parece como que se nos vende que eso es lo normal, como con lo que tienes que poder, y que tienes que poder con todo y que al cabo del día tienes que hacer todo lo propuesto. Claro, este estrés al final va incrementando nuestro nivel de ansiedad y nos hace sentir cansados y fatigados. Entonces, muchas veces procrastinamos para disminuir o regular ese nivel de ansiedad, porque si no lo hiciéramos, probablemente llegaríamos a tal nivel de hiperactivación y de estrés que al cabo de un tiempo enfermaríamos. Y las tasas de trastornos de ansiedad, de insomnio, etcétera, pues serían aún más altas de las que ya de por sí son. O sea que a veces, si no vamos a decir que procrastinar es bueno, al menos sí podríamos afirmar que es esperable que acabemos procrastinando, incluso por agotamiento, ¿no? Pues sí, porque a veces somos muy autoexigentes, nos planteamos un pedazo de listado de tareas en el día y al cabo de la semana que conlleva casi que estemos o que seamos como máquinas o como robots, porque un ser humano pues que haga eso conlleva pues pagar el precio de estar sometido a un estrés muy elevado. Entonces nos ponemos a hacer lo primero, lo más fundamental, el trabajo, las obligaciones más primordiales,
o algo que surge de improviso, que no te queda más remedio que hacer, pero entonces a lo mejor yo me he propuesto que el domingo, cuando tenga algo de tiempo libre, voy a limpiar el coche, ¿no? Que quizás es algo que no sea de vida o muerte, y cuando llega el domingo yo estoy tan exhausta de la semana que, claro, procrastino para reducir el estrés y relajarme y descansar, que esto es una cosa muy humana y esperable, ¿no? Pero claro, como se ha dicho que procrastinar es algo de flojos o de vagos, pues yo me olvido de todo lo que sí que he hecho esa semana, que quizás es mucho, y me acuerdo solo de esa tarea que he dejado de hacer. Y me siento súper culpable por no haberla hecho, y realmente no es así. Pero bueno, ojo que con esto no decimos que tengamos que abandonarnos a la procrastinación, porque en muchas ocasiones, como hemos dicho antes, por ejemplo en el caso de estudiantes, pues llega a ser ya un hábito que sí que genera problemas, incluso de apatía, de motivación, fracasos, baja autoestima, porque si sistemáticamente, con tal de evitar sentirme aburrida o un poco estresada, voy abandonando lo que tengo que hacer, pues tampoco voy a disfrutar luego más a largo plazo de la satisfacción de haber conseguido algo que para mí es un logro derivado de mi esfuerzo. Pero bueno, hay que analizar muy bien, como siempre, por qué motivos procrastinamos cada uno de nosotros en las diferentes situaciones, y si es cuestión de exceso de estrés o de autoexigencia, ser compasivos, con que no pasa nada por no poder con todo, y si es al contrario, que nos hemos vuelto un pelín desmotivados, pues trabajar esa organización para conseguir hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, hoy sobre la mesa hemos puesto procrastinar, esa tendencia a posponer en el tiempo la realización de cosas, de nuestras tareas. Es así. Isabel Fernández, psicóloga, cada martes con nosotros. Si quisiéramos hablar de esto, de otros temas, queremos hablar contigo. ¿Dónde y cómo podemos localizarte? Bueno, pues nos encontramos, como siempre, en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN y en las redes sociales de Isabel Psicología para consultar sobre este tema o cualquier otro. Isabel, gracias como siempre. La semana que viene más y mejor. Hasta el martes que viene.